En los rincones más oscuros de la historia del rock, vivía una leyenda de la guitarra con estándares tan altos como sus torres de amplificadores. Jimmy Page, el genio misterioso detrás del sonido explosivo de Led Zeppelin, no solo fue un pionero, fue un perfeccionista. Transformó el blues en una magia pesada y envolvente. Pero mientras el mundo lo veneraba como un dios de la guitarra, Page guardaba una lista secreta. Una lista de guitarristas que, según él, simplemente no estaban a la altura. Algunos eran demasiado llamativos, otros demasiado básicos, y algunos simplemente lo irritaban con su enfoque hacia la música. Algunas de estas rivalidades se susurraban en los pasillos de los estudios. Otras estallaron públicamente. Pero todas revelan un lado de Jimmy Page que pocos conocieron: el crítico, el competidor, el hombre con cero tolerancia al conformismo. Hoy, en Rock Tales, hacemos el conteo de los 6 guitarristas que, según quienes estuvieron cerca, hicieron hervir la sangre de Jimmy Page. Estas no son simples diferencias musicales, son historias de egos, envidias y choques épicos entre dioses del rock. Conecta tu guitarra, sube el volumen y prepárate. Empezamos. Número 6. Ritchie Blackmore. En el puesto número 6 tenemos a un nombre que sigue generando debates: Ritchie Blackmore, el legendario guitarrista de Deep Purple y Rainbow. Sobre el papel, Blackmore y Jimmy Page tenían mucho en común. Ambos salieron de la misma escena del rock británico. Ambos fueron innovadores, y ambos ayudaron a definir el sonido del hard rock en los años 70. Pero ahí terminaban las similitudes. Mientras Page construía atmósferas místicas con toques de blues, Blackmore se inclinaba por lo teatral. Presentaciones inspiradas en la Edad Media, solos dramáticos y una estética sacada de una feria renacentista. Y Page lo detestaba. Según músicos que trabajaron con él, Page soltó en una ocasión: Blackmore cree que cada canción necesita una pelea con espadas. Veía sus disfraces y exageraciones como distracciones vacías, alejadas de la verdadera música. Se cuenta que en 1974, en un estudio de grabación en Londres, Page salió del lugar apenas Blackmore entró, diciéndole a su roadie: «No tengo tiempo para fiestas de disfraces». Aunque Blackmore luego habló bien de Led Zeppelin en entrevistas, Page nunca devolvió el gesto. Para él, Blackmore representaba todo lo que el rock no debía ser: espectáculo por encima de sustancia. Número 5. Eddie Van Halen. En el número 5 está un guitarrista que revolucionó el rock para toda una nueva generación: Eddie Van Halen. Cuando salió el álbum debut de Van Halen en 1978, cambió las reglas del juego. Los solos veloces de Eddie, su técnica de tapping y su energía despreocupada sorprendieron a todos. Pero para Jimmy Page, eso no era innovación, era un problema. Fiel a su estilo clásico, Page habría dicho que lo de Eddie eran simples trucos de salón. Para él, la verdadera guitarra se tocaba con el corazón, no con los dedos corriendo por el mástil. «Cualquiera puede aprender acrobacias de circo», comentó una vez en un pub de Londres, «pero no todos saben tocar con alma». Esa diferencia de estilos, la agilidad alegre de Eddie contra la intensidad mística de Page, reflejaba una división más profunda. Page sentía que Van Halen era demasiado técnico, demasiado perfecto. Dicen que una vez dijo: «Una cosa es tocar la guitarra, otra muy distinta es jugar con ella». En una conversación de estudio, alguien mencionó el famoso solo de Eruption, y Page, molesto, habría interrumpido: «Ya tuve suficiente de ese tecleo de dormitorio por una vida entera». Y aunque Eddie siempre fue respetuoso, incluso llamando a Page una influencia, Page nunca le devolvió la admiración. Para él, ese estilo no era el futuro. Era el fin del alma en la guitarra. Número 4. Yngwie Malmsteen. En el número 4 tenemos quizás el choque más explosivo de esta lista: Yngwie Malmsteen, el guitarrista sueco que llevó el metal neoclásico a lo más alto y llevó la paciencia de Jimmy Page al límite.
Cuando Yngwie irrumpió en la escena en los años 80, lo hizo con solos velocísimos y un ego del tamaño de un estadio. Se autoproclamó el mejor guitarrista del mundo, y eso no le cayó nada bien a Page. Según fuentes cercanas, Page comentó: "Este pavo real sueco cree que Bach inventó los acordes de poder, directo y sin filtros". Para Page, el problema no era la técnica, era la falta de alma. Sentía que Yngwie convertía la música en un ejercicio frío, académico. Algunos creen que más notas significa más música, dijo en una entrevista. Suelen ser los mismos que creen que más volumen es mejor. En una expo de guitarras en 1988, la tensión explotó. Page se levantó y se fue durante la presentación de Malmsteen, diciendo a seguridad: "No necesito ver a alguien practicar escalas durante 20 minutos". Yngwie no se quedó callado. Más tarde calificó el estilo de Page como improvisación primitiva de blues. Para Page, Malmsteen no era solo molesto. Era el símbolo de una era sin emoción. Número 3. Keith Richards. En el puesto número 3 encontramos una rivalidad que dividió al corazón del rock británico. Keith Richards, el guitarrista eterno de The Rolling Stones. Ambos, Page y Richards, eran leyendas, pero no podían ser más distintos. Richards era crudo, simple y directo. Page, detallista, perfeccionista y misterioso. Y aunque compartían raíces en el blues, su visión del rock era totalmente opuesta. Según personas del entorno, Page soltó una vez en el estudio: "Keith cree que 5 acordes lo convierten en Chuck Berry. No reconocería una melodía ni aunque lo mordiera". Y así arrancó una rivalidad alimentada por el ego, los celos y estilos enfrentados. Para Page, Richards era el rey del primitivismo de 3 acordes. Se burlaba de la simpleza de canciones como Satisfaction, asegurando que cualquiera puede golpear una guitarra, pero hacer verdadera música es otra cosa. Las cosas se tensaron aún más en un camerino del Madison Square Garden en 1975. Testigos dicen que Richards ignoró por completo la mano extendida de Page, murmurando: "No le doy la mano a ladrones", en referencia a las polémicas sobre Led Zeppelin y su apropiación de riffs de blues. Richards luego contraatacó, llamando al estilo de Page una masturbación sonora sobreproducida. No era solo una diferencia musical, era una guerra abierta entre 2 formas de entender el rock. Número 2. Jimi Hendrix. En el número 2 está la sorpresa más grande de toda la lista: Jimi Hendrix. El guitarrista que muchos consideran el más grande de todos los tiempos, fue, según rumores, uno de los que más despertó los celos y la frustración de Jimmy Page. Todo comenzó en 1967, cuando Hendrix llegó a Londres y lo cambió todo. Su estilo era salvaje, impredecible y revolucionario. Mientras Page aún construía su camino, Hendrix fue directo al estatus de leyenda, y eso, dicen, le dolió. Según personas cercanas, Page se quejaba en privado: "Este americano llega y de repente todos se olvidan de quién tocaba antes que él". Para Page, los shows llenos de fuego, guitarras rotas y caos eran solo espectáculo vacío. "Algunos creen que romper guitarras te hace un genio", dijo una vez. "Los verdaderos músicos no necesitan fuegos artificiales". Pero esto no era solo una cuestión de fama, era personal. Ambos frecuentaban los mismos círculos en Londres, y Page habría sentido que Hendrix intentaba opacarlo a propósito. Incluso después de la trágica muerte de Jimmy en 1970, Page no soltó el rencor. En conversaciones privadas, llegó a decir que el legado de Hendrix estaba sobrevalorado y que todo era teatro exagerado. Aunque millones lo idolatraban, para Page, Hendrix era la sombra que nunca pudo ignorar. Número 1. Eric Clapton. Y en el número 1 está la rivalidad más amarga de todas: Eric Clapton. El guitarrista que fue llamado Dios por sus fans, pero que, según se dice, fue el que más odio despertó en Jimmy Page. Y no solo por la música. Todo comenzó en los años 60,
cuando ambos competían por los mismos espacios en la escena del blues londinense. Mientras Clapton recibía elogios como prodigio, Page trabajaba como músico de sesión en las sombras. Esa diferencia de trato encendió una chispa que nunca se apagó. Page, frustrado, habría dicho una vez: Eric toca los mismos 3 licks de blues, y lo llaman un dios. Supongo que la mediocridad vende más que la innovación. Y eso solo fue el comienzo. Cuando Clapton reclutó al baterista Jim Gordon, quien estaba colaborando con Page, la cosa se volvió personal. Eric construye su carrera sobre el talento de otros porque no tiene suficiente del suyo, habría comentado Page a su círculo cercano. Durante los años 70, la competencia se intensificó. En una fiesta privada, Page lanzó una frase que quedó grabada. La diferencia entre Eric y yo es que yo creo música, él solo la copia más fuerte. Clapton, por su parte, seguía alabando a los grandes del blues, pero dejaba fuera al estilo pesado de Led Zeppelin. Page no se quedó callado, lo llamó un curador de museo del blues, que nunca había tenido una idea original en su vida. Esto no fue solo una pelea artística, fue una batalla de egos, traiciones y heridas que jamás cicatrizaron.